Bueno, bien, vamos con este ejercicio. Dice, una caja de 50 kilogramos, nos están dando la masa, es subida a una velocidad constante. Velocidad constante nos ubicamos en ¿qué? En MRU, por lo tanto, en MRU que sucede movimiento rectilíneo uniforme, es que la aceleración es cero, no varía, ¿sí? Y tampoco la velocidad, ¿no? La velocidad siempre va a ser de 0,2. Por un plano inclinado 37 grados respecto a la horizontal utilizando una soga, ¿sí? Realiza un diagrama de cuerpo libre, nos dice de la caja, incluyendo todas las fuerzas que actúan y calculé el módulo de cada una de ellas. Bueno, el A fácil, fíjense que yo tengo acá la masa, ¿no? Y que voy a tener la fuerza peso hacia el centro de la Tierra. ¿Qué más voy a tener? Una fuerza de tensión, una fuerza normal perpendicular a la superficie. Y además, si hay rozamiento, iría para allá, pero en este caso no lo hay. Así que, porque dice que se desprecia. Bueno, pero ¿qué pasa con el peso? Recordemos que en un plano inclinado el peso hay que descomponerlo, ¿no? Hay que descomponerlo. ¿En qué ejes? Bueno, nuestro plano tiene eje Y acá y nuestro eje X acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El peso de acá lo podemos descomponer en Y y en X. Un truquito para saber para dónde va a apuntar P de X es que siempre apunta hacia la inclinación, hacia el ángulo, ¿sí? En este caso para allá. ¿Sí? Entonces, básicamente nos va a quedar el ítem A, la normal, la tensión, P sub I y P sub X. ¿Cuánto va a valer cada cosa? Bueno, a ver. P sub X siempre vale el peso, o sea, masa por la gravedad, por el seno del ángulo, o sea, el seno de 37. Así que nos queda 50 kilogramos por la gravedad que vamos a redondear a 10, por el seno de 37, que más o menos, ya te digo, lo vamos a calcular. Vamos a calcularlo, nos da 0,6 aproximadamente, ¿sí? Entonces me queda que P sub X es igual a 50 por 10. Acordé que esto me queda en newton, así que me queda 500 newton por 0,6 y eso me dio un total de 300 newton. P sub X, ¿sí? P sub I es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces la masa es 50, la gravedad es 10, ¿sí? Por el coseno de 37. Coseno de 37 nos termina dando 0,8 aproximadamente, vamos a redondearlo. Así que nos queda 500 por 0,8. Por supuesto que en newton. Así que P sub I me dio aproximadamente 400 newton, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más me falta? ¿Tengo la tensión? ¿Tengo la normal? No, no tengo nada. Vamos a calcularla. ¿Cómo calculamos? Bueno, sabemos, según Newton, que la sumatoria de fuerzas en cada eje, ¿a cuánto equivale? A masa por aceleración, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas o resultante en I es igual a masa por aceleración en el eje Y, ¿sí? Y resultante de fuerzas o sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración en el eje X. Recordemos que, según nuestro sistemita de referencia, ¿qué tenemos? Eje X y eje Y, ¿sí? Así que, si te pones a pensar en el eje Y, eje vertical, ¿qué fuerzas tengo? Normal y P sub I, ¿sí? Consideramos positivo para acá y negativa para acá, así que me queda normal menos P sub I igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la aceleración en el eje Y? A ver, pensemos. Este cuerpo, esta masa, se está moviendo acá, sobre el eje X. No se mueve en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración en Y vale 0. Así que nos va a quedar masa por 0, 0. Por lo tanto, nos queda que la normal es igual a P sub I. Y te acordás que P sub I ya lo calculamos acá. Me dio 400 newton. Así que listo, encontramos el valor de la normal, ¿sí? ¿Qué nos faltaría? A ver, resultante en X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? P sub X y tensión. Vamos a suponer también positivo para allá y negativo para allá. ¿Te parece correcto? Y no, porque fíjate que por lo general vamos a considerar positivo hacia donde acelera. Y si yo tengo una fuerza que me lo está tirando para allá, vamos a asumir que va a ser positivo para acá y negativo para acá. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Tensión menos P sub X igual a masa por aceleración en X. Ah, pará, pero tenemos velocidad constante en el eje X. ¿Y qué significaba? Que la aceleración varía a 0. Así que acá nos queda m por 0. Y m por 0 es 0. La tensión no sabemos cuánto vale y P sub X ya lo calculamos anteriormente. P sub X me dio 300 newton, ¿sí?
Entonces la tensión, ¿cuánto vale? Y bueno, despejando la tensión, nos queda que la tensión vale 300 newton. Y ya está el ítem A. Nos quedó normal 400, tensión 300, P sub I 400 y P sub X 300. ¿Sí? Vamos con el ítem B. Me dice, ¿cuánto varía la energía mecánica de la caja al transcurrir 1 minuto de viaje? ¿Sí? Al transcurrir 1 minuto de viaje. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo. Nos pide en el ítem B la variación de la energía mecánica. O sea, la variación de la energía mecánica es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? Como la velocidad es constante, fíjate que la variación de energía cinética va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad final va a ser igual a la velocidad de inicio, porque siempre se mantiene igual. Entonces, cuando sucede que la velocidad es la misma, la energía nos va a quedar la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como la velocidad es la misma, la resta de dos cosas iguales, porque las energías cinéticas finales e iniciales van a ser las mismas, nos queda 0. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia de energía cinética es 0 porque la velocidad no varió, se mantuvo constante. ¿Sí? Entonces yo sé que la diferencia de energía mecánica es energía mecánica final, que ¿cómo calculo? Energía mecánica final, masa por gravedad por altura final, más la energía cinética final, ¿no? Y bueno, a eso le resto la energía mecánica inicial, que la energía mecánica inicial, vamos a ponerle paréntesis porque tenemos menos adelante, sería la energía potencial inicial más la energía cinética inicial. Acá si querés, así lo dejo todo igual, le voy a poner energía potencial final. Así lo dejamos así. Después lo desarrollamos. ¿Sí? Se entendió entonces que la energía mecánica final es esto y la energía mecánica inicial es esto. Ahora, ¿qué pasa? Menos, me va a cambiar signos de adentro. Entonces, si yo le saco el paréntesis, me queda esto. Pero yo ya sé que la diferencia de energía cinética, o sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, o sea, esto menos esto, dijimos que es 0. Así que chau. Se va. Entonces, la diferencia de energía mecánica va a ser igual a la diferencia de energía potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque únicamente varía la energía potencial. La cinética dijimos que no varía porque la velocidad es constante. Entonces, ¿qué sería? Energía potencial final sería masa por gravedad por altura final, que la altura final sería la altura después de transcurrir 1 minuto de viaje, ¿sí? Menos masa por gravedad por altura inicial, ¿sí? La altura de inicio vamos a asumir que arranca desde acá abajo, así que asumimos que la altura de inicio va a ser 0. Entonces, si esto es 0, me queda masa por gravedad por 0 y chau, se fue todo esto. Así que la diferencia de energía mecánica va a ser igual nada más a masa por gravedad por altura final. Entonces, porque todo este término, chau, como la altura de inicio es 0, se fue. Bueno, la masa la tenemos, ¿no? La masa es igual a ¿cuánto? 50 kilogramos. La gravedad es 10. ¿Cuánto vale la altura final? Bueno, a ver, la altura final la tendríamos que calcular, ¿sí? Hay una fórmula que siempre doy en mis cursos que tiene que ver con trigonometría, ¿no? Yo tengo un triángulo rectángulo, tengo el angulito que es de 37 y yo tengo acá la altura. Entonces, y esta es la distancia recorrida. Distancia, altura y ángulo, ¿sí? Entonces yo te voy a dar la fórmula para que vos puedas calcular la altura a partir de la distancia recorrida, que es por SOHCAHTOA, trigonometría, ¿sí? La fórmula dice así, para que la tengas anotada. La distancia recorrida es igual a la altura dividido el seno del ángulo. Porque justamente yo tengo, mirá, la distancia acá, la altura acá y el ángulo acá. Y por SOHCAHTOA, el seno del ángulo, es igual al opuesto, que es la altura, dividido la hipotenusa, que es la distancia recorrida, ¿sí? Y de esta manera, con esta fórmula, puedes despejar la altura. La altura sería igual a la distancia por el seno del ángulo. Entonces vamos a usar esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la distancia? Y bueno, la distancia justamente es lo que vos recorres en ese tiempo. ¿En cuánto? En 1 minuto de viaje, o sea, en 60 segundos, ¿sí? ¿Y cómo podemos calcular eso? La distancia, bueno, la distancia recorrida puedo utilizar fórmulas de ¿qué? Sí, de cinemática, porque acá está todo relacionado. Ahora, en cinemática tenemos MRU o MRV. En este caso, como estamos en MRU, la distancia recorrida era igual ¿a qué?
a la velocidad por el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, la velocidad ya la tenemos porque es constante, es 0,2. Y el tiempo transcurrido son 1 minuto, que son 60 segundos. Tuki tuki, simplificás y te queda 60 por 0,2 y eso me dio 12 metros. Y listo, amigos, ya obtuvimos la distancia. ¿Se entiende entonces? Ojo, ¿no? Porque si a mí me pedían la distancia en ese tiempo y era mRV, ¿qué tenía que calcular? Tenía que usar la fórmula de mRV, que era velocidad inicial por la diferencia de tiempo, el tiempo transcurrido, más 1/2 por la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado. Esto hubiese sido si era un mRV, o sea, si la velocidad no era constante. Y la aceleración seguro la obtenías acá de despejarla, ¿sí? La aceleración en X. Pero bueno, acá era más fácil porque era mRV y usábamos nada más velocidad por el tiempo transcurrido. Listo, me dio 12 metros. Entonces, ¿qué me queda? Que la variación de energía mecánica es masa por gravedad por altura. Que la altura, dijimos que es la distancia, que me dio 12 metros, por el seno del ángulo. El ángulo era 37, ¿te acordás? Así que me queda seno de 37. Y listo, y ahí calculo la variación de energía mecánica. Me queda 50 por 10 por 12 por seno de 37, un total de 3.610,89. Vamos a redondear bruscamente. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Sí? A 3 cifras significativas. ¿Y qué unidades, amigos? Fíjate que tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es Newton. Y Newton por metro, Joule. Y además que estamos hablando de energía, y la energía, en este caso en el sistema de MKS, en que la medimos en joules, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a comenzar con los ejercicios. Nos dice, ejercicio típico de parcial, un ascensor de 3.000 kilogramos, o sea, nos dan la masa, se desplaza hacia arriba de acuerdo al siguiente gráfico de velocidad. Tenemos la gráfica de la velocidad respecto al tiempo. La velocidad está en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Y fíjate que tenemos dos tramos. Un primer tramo de 0 a 2 segundos, donde fíjate que la velocidad está aumentando linealmente a medida que transcurre el tiempo. Y después se mantiene constante la velocidad, ¿sí? Entonces, el primer tramo tenemos un mRV acelerado y el segundo tramo tenemos un mRU, porque la velocidad se mantiene constante en 1 metro sobre segundo, ¿sí? Entonces me preguntan la distancia que recorre en el intervalo de 0 a 4 segundos. Acuérdate que cuando nos dan un gráfico de velocidad respecto al tiempo, el área va a definir el desplazamiento. Entonces, a ver, a los 4 segundos, ¿dónde estoy? Como por acá, ¿no? O sea que lo que recorrí es esto en el tramo 1 más esto hasta los 4 segundos. Entonces, el ítem A sale rápidamente con el cálculo de áreas. Por lo tanto, el área 1 es el área de un triángulo. Entonces hacemos la base, que acá hay 2 segundos. Acordate que estamos en el eje X, ¿no? 2 segundos por la altura. La altura del triángulo es 1. ¿Qué? 1 metro sobre segundo. Dividido 2, ¿no? La fórmula del área de un triángulo es base por altura dividido 2. Tuki tuki, simplificamos y ¿qué nos queda? 2 por 1, 2 metros, dividido 2 y eso nos da 1 metro, ¿sí? Así que en el primer tramo, hasta los 2 segundos, el ascensor, ¿qué va a recorrer? 1 metro, ¿sí? Bien, vamos con el área 2. El área 2 vendría a ser de 2 a 4 segundos, ¿no? Es el segundo tramo. Entonces, fíjate que el área es un rectángulo, es decir, base por altura. La base, que es de 2 a 4, son 2 segundos, ¿no? De acá a acá yo tengo 2, ¿no? 2 segundos. Por la altura, que sigue siendo 1 metro sobre segundo, y dividido nada, ¿no? Nos queda así, base por altura. Tuki, simplificamos y que me queda 2 por 1, 2 metros, ¿sí? Así que en total, ¿qué distancia recorrió? 1 más 2, o sea que en total la respuesta del ítem A va a ser 1 más 2, que son 3 metros. Y listo, ¿sí? Vamos con el B, dice determinar la fuerza que ejercen los cables sobre el ascensor durante el intervalo de 0 a 2 segundos. Bueno, fíjate que ahora pasa un ejercicio de ¿qué? De dinámica, ¿sí? El ascensor dice que se desplaza hacia arriba
por lo tanto está acelerando en esta dirección y sentido. Y en el ascensor, ¿qué voy a tener? Voy a tener una fuerza, que es la fuerza que ejercen los cables sobre el ascensor, y además, ¿qué tengo? El peso mismo del ascensor, ¿sí? Y como acelera para arriba, ¿cómo puedo escribir la fórmula de la sumatoria de fuerzas, la ecuación de Newton, que es igual, sumatoria de fuerzas o resultante de fuerzas es igual a m por a? Bueno, acordate que la fuerza que tiene el mismo sentido que la aceleración y dirección va a quedar en positiva, o sea, me va a caer F menos el peso del ascensor igual a la masa del ascensor por su aceleración. Y justamente a mí me piden que despeje que la fuerza que ejercen los cables, ¿sí? Bueno, fíjate que lo único que me falta, porque el peso lo puedo tener, el peso es masa por gravedad. ¿La masa la tengo? Sí, 3000. La gravedad vamos a considerar 10. La masa la tengo, 3000, ¿y qué me falta? La aceleración. Pero de 0 a 2 segundos, ¿cómo puedo calcular la aceleración si tengo la gráfica de velocidad? Y bueno, yo sé que la aceleración de 0 a 2 segundos es la velocidad final, que la velocidad final, o sea, la velocidad a los 2 segundos es 1, ¿no? Menos la velocidad inicial, que es 0, dividido el tiempo final, que es 2, menos el tiempo inicial, que es 0. ¿Sí? Y esto me queda 1 dividido 2, o sea que la aceleración de 0 a 2 segundos es 1 metro sobre segundo dividido 2 segundos, que en total me queda 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Así que ahí yo ya tengo la aceleración. Por lo tanto, ¿qué me queda? La fuerza menos el peso, que es la masa por la gravedad, o sea, 3000 kilogramos por la gravedad, es igual a la masa, que es 3000 kilogramos, por la aceleración, que es 0,5. Bueno, y esto ya está. Acordate que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Así que, ¿qué me va a quedar? Acá me quedo 3000 por 10, que esos son en total, ¿cuánto? 30.000, ¿no? Newton es igual a 3000 kilogramos por 0,5, me da un total de 1500, que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado me da newton, ¿sí? Así que con eso puedo directamente despejar la fuerza y ahí terminaría el ejercicio, ¿sí? Me va a quedar para el ítem B que la fuerza va a ser igual a 1500 más 30.000, ¿sí? O sea, 31.500 newton. Listo, la respuesta del ítem 2 sería 31.500 newton. Y listo, amigos. Bien, vamos con este ejercicio que dice: el recipiente de la figura contiene un líquido de densidad 0,8, o sea, tenemos básicamente la densidad, que recuerden que la vamos a pasar a kilogramos sobre metro cúbico multiplicando por 1000. Así que me queda 800 kilogramos sobre metro cúbico. En reposo hasta una altura, o sea, es hidrostática, ¿no? Hasta una altura de 0,9 metros, o sea que de acá a acá tenemos 0,9 metros. El recipiente está herméticamente cerrado en su extremo superior, o sea, no hay que considerar la atmosférica, y siendo la presión del aire encerrado por encima del líquido, o sea que la presión que hay de acá a acá es de 2,4 kilopascales. La presión del aire encerrado es 2.400 pascales, ¿sí? De kilopascales a pascales multiplicamos por 1000. En el punto A, ubicado a una distancia de 50 centímetros del fondo, bueno, entonces queremos la presión en este punto, ¿sí? Y asumimos que es la presión absoluta, si no nos dicen la manométrica. O sea, la presión absoluta es la suma de todas las presiones, de arriba hacia abajo. Entonces, primero tenemos la presión del aire encerrado, o sea, tenemos los 2.400 pascales. Y después hay que usar densidad por gravedad por altura a esta alturita de acá. Densidad, que es 800 por gravedad por la altura. Ojo acá la altura. O sea, a ver, si yo sé que, ahora hagamos un super zoom, que de acá a acá tengo 0,9 metros, de acá a acá, y yo quiero saber la altura que hay de acá a acá, ¿sí? Por suerte me dan, ¿qué altura? Esta, que son 50 centímetros, o sea, de acá a acá tengo 0,9 y de acá a acá tengo 50 centímetros, que son 0,5 metros. Así que si tengo la altura que hay de acá a acá y tengo la que hay de acá a acá, ¿cuál es la que hay de acá a acá? Ahí tengo que restar 0,9 menos 0,5. ¿Sí? Así que eso me da 0,4 metros. Por lo tanto, ya sé que la altura en el punto A, o sea, la altura que tengo de acá a acá,
es de 0,4 metros. Entonces esa es la que voy a usar para hacer densidad por gravedad por altura. Y bueno, y ahí hago las cuentas y me da 2400 más 800 por 10 por 0,4. Esto recordemos que me dan pascales, ¿sí? Porque tengo newton, y acá metro a la 1 por metro a la 3 se va y me queda metro a la 2 y me queda newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que pascales, ¿sí? Y si hago esto más 800 por 10 por 0,4 me da 5600 pascales, que si lo quiero pasar a kilopascales como me dice acá la consigna, tengo que dividir por 1000 y me queda 5,6 kilopascales, ¿sí? De pascales a kilopascales dividimos por 1000. Y listo. Bueno, bien, vamos con este ejercicio. Dice, un recipiente abierto al aire contiene un líquido en equilibrio, siendo 9 atmósferas la presión absoluta. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es un recipiente, ¿no? Abierto a la atmósfera. En cierto punto, H, a una altura H, digamos que la presión absoluta, ¿cómo va a ser igual? Va a ser la presión atmosférica, ¿no? Más densidad por gravedad por H. ¿Se entiende? Sí, ¿qué sé yo? Bueno, la presión absoluta, que es igual a ¿cuánto? A 9 atmósferas. Sé la presión atmosférica, que siempre es una atmósfera, ¿sí? Y no sé más nada, ¿no? Y me está preguntando por la presión absoluta en un punto ubicado al doble de profundidad, o sea, a una profundidad de 2H, ¿sí? De acá a acá hay 2H, al doble, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos conocer? Queremos conocer justamente la presión absoluta cuando acá, o sea, ¿cómo sería acá, en este punto, la presión absoluta? Sería una atmósfera más densidad por gravedad por 2H, ¿sí? ¿Y cómo podemos construir, por ejemplo, esto? Porque yo acá no tengo ni la densidad del líquido ni nada. Como dice, un recipiente abierto al aire contiene un líquido, pero un líquido que no sé cuál es su densidad. Bueno, podemos hacer algo, podemos construir eso. Yo acá esto lo puedo pasar restando, me queda 9 menos 1, 8 atmósferas. Entonces sé que la manométrica, o sea, sé que densidad por gravedad por altura es igual a 8 atmósferas, ¿sí? Y como yo quiero 2 por H, puedo directamente a este término multiplicarlo por 2. Entonces me va a quedar, si yo multiplico, ¿no? Por 2 de un lado de la igualdad, lo tengo que multiplicar sí o sí del otro lado para compensar eso que agregué, siempre. Entonces me queda 2 por 8, 16 atmósferas. Entonces yo ya sé que densidad por gravedad por altura por 2, o densidad por gravedad por 2H, ya que el orden de los factores no altera el producto, es igual a 16 atmósferas, ¿sí? Y bueno, ¿qué quería calcular yo? Mi objetivo era esto. Era calcular la presión absoluta a una altura de 2H, ¿no? Bueno, pero fíjate, densidad por gravedad por 2H, o sea, todo este término, lo acabo de calcular acá con este truquito de agregar de los dos lados de la igualdad por 2. Así que yo ya sé que esto de acá, todo, vale 16. Y listo, y me queda que la presión absoluta va a ser una atmósfera más 16, o sea, 16 atmósferas. Y la correcta era esta. Un ejercicio difícil que tenías que avivarte como de que podía hacer esto, de la primera igualdad que teníamos al darnos la presión absoluta a 9 atmósferas, ¿sí? Pero bueno, muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio típico de ley de Puisel. Nos dice, por un tramo de longitud L y de área de la sección transversal S de vaso sanguíneo circula un caudal Q de sangre sometido entre sus extremos a una diferencia de presión delta P. Entonces, acá tenemos una situación 1, ¿no? Situación 1, ¿qué te suena esto? A ley de Puisel, ¿no? ¿Qué nos decía la ley de Puisel? Nos decía que la diferencia de presión era igual a ¿qué? Al caudal por la resistencia hidrodinámica. Y en la resistencia hidrodinámica tenemos una formulita que nos relaciona también la sección transversal, ¿no? Como era la resistencia hidrodinámica, la podíamos escribir como 8 por la viscosidad, por la longitud, sobre, perdón, acá me falta un pi, 8pi, mala mía, 8pi, sobre la superficie al cuadrado, ¿sí? Entonces esta es la situación 1. Ahora, ¿qué hice ahora? La situación 2 es que la sección disminuye a la cuarta parte, ¿no?
O sea, ¿qué quiere decir? En la situación 2 tenemos que, si la sección disminuye a la cuarta parte, la sección 2 va a ser igual a un cuarto de la sección 1. Un cuarto de lo que nosotros llamamos S, ¿sí? Superficie 1. Dice que además, no, nada más, que tiene el mismo caudal, o sea que el resto se mantiene constante. Entonces, con este cambio, donde la superficie 2 ahora va a ser la cuarta parte de la superficie 1, nos pregunta cuál va a ser la nueva diferencia de presión. Entonces, siempre que te planteen dos situaciones distintas, te conviene armar la fórmula de las dos situaciones y como queremos comparar dos situaciones, hay que dividir las dos fórmulas, las dos igualdades. Entonces, esta es la fórmula de la situación 1, ¿sí? Ahora armamos la fórmula de la situación 2. ¿Qué nos va a quedar? Con la ley de Puisel nos queda que la nueva presión, diferencia de presión 2, esta es la 1, es igual al caudal, que se mantenía igual, por 8, por pi, por la viscosidad, que también es la misma, porque se trata de un mismo líquido, dividido la superficie 2, que ahora la superficie 2 va a ser un cuarto de la superficie 1, que la llamamos S, toda elevadita al cuadrado, ¿sí? Esta es la situación 2. Entonces, ¿qué te dije? ¿Qué te recomendé hacer una vez que tenemos las fórmulas de las dos situaciones? La inicial y la final, hay que dividirlas. Y ojo cuando dividís. Vos haces esto, dividido esto, lo escribís así. Diferencia de presión 1 dividido diferencia de presión 2. Bueno, ahora, ¿es igual a qué? O sea, esta división a qué es igual. A esto dividido esto. Una cuestión, porque a vos te va a quedar esto dividido esto cuando tenemos que dividir dos fracciones, por ejemplo, A sobre B, que vendría a ser esto, dividido C sobre D. Acordate que en una división, en matemática, ¿qué hacíamos? Dábamos vuelta a esto, me queda D sobre C, y poníamos un por, ¿te acordás? Entonces yo te recomiendo que directamente lo escribas así, ¿sí? O sea, esto dividido esto es 8 pi por la viscosidad por la longitud sobre superficie cuadrado, ¿sí? A sobre B, por D sobre C. O sea, damos vuelta a esto y ponemos por, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Por un cuarto de S todo al cuadrado, dividido 8 por pi por la viscosidad por la longitud. ¿Se entendió? Entonces dividimos y ponemos por, ¿sí? Bien. Y ahora tenemos que analizar esta parte. ¿Y qué tenemos que despejar? Y bueno, queremos ver qué nos queda la nueva diferencia de presión. Eso es lo que queremos despejar. Entonces, ¿qué te recomiendo ahora? Que empieces a simplificar. A ver, 8 con 8 lo podemos simplificar, está dividiendo. Pi con pi. Viscosidad también, longitud también, porque se mantiene igual. Y ahora, ¿qué va a pasar acá? En una potencia distribuimos, ¿no? Perdón, tenemos un producto elevado a la 2. Así que distribuimos la potencia, eso quise decir, y nos va a quedar un cuarto elevado a la 2 y S elevado a la 2, ¿sí? Entonces nos queda un cuarto elevado a la 2 y S elevado a la 2. Tuki tuki, simplificamos S a la 2 y ¿qué nos quedó en resumen? Que la diferencia de presión 1 dividido la diferencia de presión 2, ¿a qué va a ser igual? Todo esto se simplificó, ¿no? ¿Y qué nos quedó? Un cuarto al cuadrado nada más, ¿no? Con un cuarto al cuadrado también distribuyo la potencia en una división y me queda un 16avo, ya que 4 al cuadrado es 16. ¿Sí? O sea, un cuarto al cuadrado, distribuyo la potencia y me queda 1 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es 16. ¿Sí? Y 1 al cuadrado es 1. Y bueno, me terminó dando eso, un 16avos. Bueno, y ahora que quería despejar la nueva presión, o sea, el objetivo era despejar la presión 2. Entonces, ¿cómo hago para despejarla? Bueno, esto que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando. Y el 16 que está dividiendo lo paso multiplicando para el otro lado. A veces les recomiendo cuando tenemos una ecuación de este tipo, es como multiplicar cruzado. Esto por esto es igual a esto por esto. Entonces nos queda diferencia de presión 1 por 16, ¿sí? Diferencia de presión 1 por 16 es igual a diferencia de presión 2 por 1. ¿Sí? Y bueno, como yo quería despejar diferencia de presión 2, ¿qué me va a quedar? Que diferencia de presión 2 por 1 es diferencia de presión 2. ¿Y a qué nos dio igual? Y bueno, diferencia de presión 2 nos dio igual a la diferencia de presión inicial 1 por 16. Que justo esa es la correcta, ¿sí? La nueva diferencia de presión terminó siendo 16 veces más grande que la diferencia de presión 1. Y listo. Vamos con este ejercicio de parcial que dice, se tiene un tubo que contiene un líquido en su interior de densidad 1880, como se muestra en la figura. El extremo izquierdo del tubo está ubicado
a una ampolla cerrada con un gas en su interior y el extremo derecho está abierto a la atmósfera, ¿sí? Entonces la presión absoluta del gas atrapado en la ampolla es, queremos saber la presión acá, en el gas. Entonces estaría bueno conocer la presión a este punto, sería la presión que tiene el gas. Y si nos fijamos, la presión que hay en este punto es igual a la presión que hay en qué punto, en este, a igual altura, ¿sí? Como vimos en tubos en U. Entonces, como yo quiero la presión en este punto, porque quiero la presión básicamente del gas atrapado en la ampolla, yo quiero la presión en este punto, ¿no? Bueno, pero por tubos en U podemos decir que la presión en este punto, que vamos a llamarla A, va a ser igual a la presión que hay en este punto, ¿sí? Entonces, con calcular la presión en este punto, como va a ser igual a la presión que quiero buscar en A, ya estaría. Entonces, ¿cómo calcularíamos esa presión? Fíjate que si nada más me quedo con este tubito, la presión en este punto es la suma de todas las presiones que hay de arriba hacia abajo. ¿Qué presiones tenemos? La presión atmosférica, o sea, la presión en B es igual a la presión atmosférica, pues está abierto a la atmósfera, más la presión que hay de acá a acá, ¿sí? O sea, densidad, la manométrica, ¿no? Por la gravedad por altura. Ahora, ¿cuánto vale la altura? Fíjate que yo sé que de acá a acá hay 20 centímetros y de acá a acá hay 70. Entonces, ¿cómo sé la altura que hay de acá a acá? Que es la que yo quiero. Pues yo quiero la presión en el punto este, en el punto B. Y bueno, fíjate que si yo sé que de acá a acá hay 70 y de acá a acá hay 20, ¿no? Hago 70 menos este tramo, 70 menos 20, y me queda lo que yo quiero, ¿sí? Así que 70 menos 20 me da 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo quiero la presión acá, y en este punto la altura de acá a acá es de 50 centímetros. ¿Por qué? Porque de acá a acá es 70 y de acá a acá es 20. Así que hice 70 menos 20 y me dio 50. Muy bien, obviamente que llevemos todo al sistema de MKS, 50 centímetros, lo divido por 100 y son 0,5 metros, ¿no? Bueno, entonces presión atmosférica, yo sé que en MKS serían más o menos 101.300 pascales, vamos a ponerle. La densidad ya la tengo, es 1880. La gravedad vamos a redondear a 10 y la altura 0,5 metros. Bueno, hago la cuenta. Esto me va a quedar en pascales porque estoy en MKS, así que me queda 1880 más 10 por... Perdón, 1880 por 10 por 0,5 más 101.300, que es la atmosférica, y me dio todo la presión en B, 110.700 pascales, ¿sí? Y la presión en B dijimos que es la misma que la presión en A, así que buenísimo. Acá ya descartamos todas estas y me quedan estas que tienen unidades en milímetros de mercurio, ¿sí? Así que pasemos esto a milímetro de mercurio. ¿Cómo hacemos ese pasaje? Bueno, ¿qué sabía yo? Vamos a usar factores de conversión. Bueno, yo sabía que, a ver, ¿qué relación tenemos entre milímetro de mercurio y pascales? Yo sabía que 760 milímetros de mercurio era una atmósfera que equivale a 101.300 pascales. Así que podemos usar ese factor de conversión, tuki tuki, simplificamos y me queda 110.700 por 760 dividido 101.300. Y eso me dio un total de 830,5, o sea, 830 milímetros de mercurio, amigos. Y ahí ya finalizamos. Con un ejercicio de humedad relativa que no están tomado, pero vamos a verlo, porque es muy sencillo. Dicen, una tarde de verano la temperatura es de 30, mientras que el informe del tiempo nos da como temperatura de rocío de 15 grados. Ahora vamos a repasar conceptos. Sabemos el valor de la presión atmosférica y me pregunta por la humedad relativa. O sea, queremos calcular la humedad relativa en 30 grados centígrados, ¿sí? Y me da una tablita, siempre te van a dar una tablita de presión de vapor saturado. Entonces vamos a repasar todos estos conceptos. ¿Qué es la humedad relativa? Es un porcentaje, ¿sí? La humedad relativa es un porcentaje que básicamente se puede escribir como el cociente, o sea, es un porcentaje que me da la relación de la presión que hay en el ambiente con el máximo permitido. Es decir, que la humedad relativa en sí, la humedad relativa es el cociente entre la presión de vapor presente, o sea, la presión de vapor real dividido a la máxima presión de vapor. ¿Bien? Entonces, también a la presión de vapor la podemos llamar presión de vapor saturado, ¿sí?
¿Qué quiere decir? O sea, la presión de vapor también la podemos decir presión de vapor saturado, que es básicamente, es como el máximo permitido. O sea, a 10 grados se admite 1,23 kilopascales de presión, ¿sí? Y si hay más de ese valor, entonces ya se empieza a condensar, es el máximo valor permitido. Siempre te lo van a dar en esta tablita, ¿sí? Entonces yo quiero calcular la humedad relativa a los 30 grados. Bueno, pero ¿para qué corno me dan la temperatura de rocío? ¿Y qué es esta temperatura de rocío? Bueno, esto es así. La temperatura de rocío justamente es una temperatura en la que la humedad relativa alcanza el 100%, ¿sí? O sea, va a llegar un momento en que la cantidad de vapor encerrada va a ser igual a la máxima admitida por el ambiente interno. Entonces, a esta temperatura, en la cual se alcanza la humedad relativa un 100%, se llama temperatura de rocío. ¿Y cómo se puede calcular también la humedad relativa cuando tenemos la temperatura de rocío? Bueno, es la presión de vapor, ¿sí?, a una temperatura de rocío, dividido la presión de vapor a temperatura ambiente. Entonces ya con esta fórmula, esta segunda que te di, ya vas a poder calcular lo que tenés. O sea, la humedad relativa a los 30 grados centígrados va a ser igual a ¿qué? A la presión de vapor cuando haya una temperatura de rocío, o sea, a los 15 grados, fíjate que la presión de vapor va a ser 1,71. Dividido la presión de vapor a la temperatura ambiente, que es de 30, o sea, dividido 4,24, ¿sí? Entonces, si vos haces esa cuentita, haces 1,71 dividido 4,24 y medio más o menos 0,403. Acordate que la humedad relativa es un porcentaje, por lo tanto, siempre a lo que te dio en la división lo tenés que multiplicar por 100 para escribirlo en porcentaje. Y ahí me termina dando 40,3. Y listo, es esa pavada, ¿sí? Vamos con este. Dice, un cuerpo se coloca sobre el piso de un ascensor y se registra que la fuerza de contacto entre el cuerpo y el piso es un 20% mayor que el peso. O sea, vos sabés que tenés acá el ascensor, normal y peso. Te está diciendo que la fuerza de contacto entre el cuerpo y el piso, o sea, que la normal es 20% más grande que el peso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la normal es más grande que el peso. Y si la normal es más grande que el peso, ¿qué quiere decir? O que está subiendo, acelerando para arriba, ¿no? Sube acelerando. O también puede pasar que o sube acelerando o en realidad está bajando. Pero ¿qué le va a pasar a la aceleración? Es negativa, o sea, puedes también bajar frenando, ¿sí? Cualquiera de las dos. O sube acelerando o está bajando, pero como la aceleración apunta para el otro lado, baja frenando, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos descartar unas cuantas, ¿no? O sea, está en reposo y claramente no creo que esto esté en reposo. Acelera hacia arriba puede ser. Acelera frenando, no. Digo, asciende frenando, no. Asciende con velocidad constante, no. Desciende con velocidad constante, no. ¿Sí? Si fuese velocidad constante, ¿qué pasaría? Que normal menos peso es igual a masa por aceleración y como la velocidad es constante, la aceleración sería 0, ¿sí? Y si la aceleración vale 0, nos queda que la normal menos el peso es igual a 0, por lo tanto normal es igual a peso. Y acá normal no es igual a peso. Acá te dice que la normal es un 20% más grande. Así que velocidad constante no tiene, ¿sí? O sea, puede suceder cualquiera de estas dos. Entonces, planteemos los dos casos, ¿sí? Si sube acelerando, ¿qué me va a quedar la ecuación? Normal menos peso, ¿sí? Sube acelerando, normal menos peso, igual a masa por aceleración, ¿sí? Bueno, está bien, pero ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo escribo esto? ¿Qué significa? Que la normal es 20% mayor que el peso. Y bueno, la normal va a ser igual al peso más su 20%. ¿Se entiende? Es el peso y un 20% más, ¿sí? Así que básicamente va a ser el 120%, ¿sí? Si no hace, fíjate, matemático, agarrá denominador común 100, ¿no? Tuki tuki, denominador común nos va a quedar 100p más 20p, me queda 120 sobre 100, o si no por lógica, ¿sí? Y si hace 120 dividido 100, ¿qué te queda? 1,2p. Entonces, básicamente, la normal es 1,2 veces el peso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a cambiar? Normal por 1,2p, ¿sí? Menos p. Igual a masa por aceleración.
1,2p menos 1p me da 0,2p. Tipo, haces 1,2 menos 1, ¿sí? 1,2p es igual a masa por aceleración. Y el peso es masa por gravedad. Así que directamente pongo 0,2 por masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Lo único que hice fue reemplazar peso por masa por gravedad. ¿Y ahí qué pasa? Tuki tuki. Se simplifica la masa, ¿sí? ¿Y qué me queda? Que la aceleración es 0,2 por la gravedad, que vale 10. ¿Sí? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración que me quedó 0,2 por 10 y da 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a estar pasando? ¿Qué va a estar pasando acá? Fíjate que la aceleración me dio 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O sea, mira, acelera hacia arriba ya no es. O sea, esta la descartamos. Obviamente termina siendo esto. ¿Pero por qué? Pará, porque me gusta justificar todo. O sea, ¿sube acelerando o no? Chau. ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría la ecuación si baja frenando? Ya que estamos lo practicamos. Peso menos normal, ¿no? Porque está bajando. Entonces, peso menos normal igual a m por a, ¿sí? Dijimos que la normal era igual a 1,2 por el peso. Dijimos también que tengo un peso menos 1,2 que me da 1 menos 1,2 nos da exactamente menos 0,2 por el peso. Y el peso es masa por gravedad, ¿sí? Pero te acordás que se cancelaba la masa y me queda menos 0,2 por la gravedad, que ¿cuánto va eso? Menos 2. Entonces la aceleración me dio menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la correcta es esta. Desciende frenando. Tiene sentido que la aceleración nos dé negativa porque va a estar frenando. Con aceleración de módulo. Módulo es el valor absoluto, o sea, resultado, pero en positivo, ¿sí? Módulo 2, y eso es cierto. El módulo de la aceleración es de 2, ¿sí? Ahora, el sentido es negativo, ¿no? Por que justamente me lo está indicando el signo. Pero el módulo es correcto, es 2. Y listo.